Pues ya estamos. Bien. No lo sé cuántos de vosotros no sé si os habéis dado cuenta que yo compartí esa primera frase, coincide con el último texto que yo colgué en el canal de Telegram. Entonces, no sé cuántos de vosotros os habéis ido, porque debajo había el enlace, en origen para ver qué es lo que dice todo el texto. En realidad es una carta dirigida a un tal Howard Miller. Yo traté de investigar a ver quién es este hermano. Creo que era un participante de Minneapolis de 1888 y en esta ocasión se le dirige una carta. No vamos a estudiar la carta porque no es lo que nos interesa, sino nos interesa la parte profética que es en ella. Y esto es parte de profecía, lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son estas verdades gloriosas que, si os fijáis, el texto es de materiales de 1888. La carta es de 1889, es decir, un año después. ¿De qué verdades gloriosas habla que vendrían para el pueblo de Dios? Y yo recalco, el verdadero pueblo de Dios. Que en este caso, al rechazar ellos, se convirtieron en un falso. Al rechazar caminar con Cristo, un otro se interpuso por medio y dirigió este pueblo a donde vemos que está hoy, desgraciadamente. Lo digo desgraciadamente. ¿Verdad? Bien, vamos a ver de qué va el tema. Y seleccioné creo que son 3 párrafos, aunque luego dividí, de algunos párrafos los dividí por 2 porque era mucho texto en un párrafo, de hecho hay mucho texto en ellos, y los dividí por 2 para que sea más fácil de ver, ¿verdad? Y aquí seleccioné la segunda parte de un párrafo, que es la parte que nos corresponde a nosotros. Hay muchas cosas que la carta se dirige personalmente a la persona, pero añade profecía, cosas que son tremendamente importantes para nosotros. Y dice, mientras estuve en Minneapolis, dice, tuve un testimonio del Señor para su pueblo. Bien, coloquemos en el contexto. ¿Cuál era ese testimonio? No lo sé si recordáis, no la traje porque si no se nos iba muy largo esto. Y estoy tratando de hacer que las reuniones de viernes sean lo más cortas posibles. Pero de menos de 1 hora y pico casi no me sale, no lo consigo. ¿Cuál es esa visión que recibió ella nada más rechazar ellos en Minneapolis el mensaje? No sé si recordáis que la sierva se quiso marchar porque ella habló y no la escuchaban. Es más, la acusaban de ser cómplice junto con Jones, con Wagner y con Willy, su hijo, en esa trama, ¿verdad? Y no sé si recordáis que aquella noche el Señor le habló. ¿Recordáis? Sí, 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 sí. Lo que a mí me impacta de aquella conversación, que era una conversación entre Cristo y ella, era el 4º ángel el que acompañaba a este pueblo, ¿verdad? Y el 4º ángel es Cristo, el Espíritu Santo, para decirlo claramente. En aquella noche, Cristo le pide por favor, así lo dice, ¿eh? Esto me impactó a mí. Dice, por favor, Elena, no te marches. Si tú te marchas, este pueblo, literal, no son esas las palabras literales, pero desaparece. Te necesita. Tú tienes que terminar tu obra. Ese pueblo te necesita. Y en el mismo tiempo le está señalando lo que estaban haciendo ellos en sus cuartos, el cachondeo y la risa que estaban haciendo. Y Cristo le dice, no te lo están haciendo a ti. Me están haciendo a mí. Me lo están haciendo a mí. ¿Verdad? Sí. Entonces, de esta visión habla ella aquí. Dice, mientras estuve en Minneapolis, tuve un testimonio del Señor para su pueblo. Y era ese que os cuento. Dice, pero ustedes, al igual que otros, no reconocieron la voz. No reconocieron la voz. Dice, usted no respondió
se dirige directamente a este Howard Miller, sino que se fue de la reunión con asuntos pervertidos en su mente. Espero que sabéis quién desvió la atención del mensaje que tenían que presentar Jones y Waggoner, porque ellos no llegaron a presentar el mensaje. Se dirigieron por el aspecto del tema de Turquía, de trompeta, de historia, o sea, se fueron por otra vía, ¿verdad? Desviaron, el enemigo consiguió desviar la atención del tema que Dios quería presentar, ¿verdad? Por lo tanto, por eso dice, se fueron con asuntos pervertidos en su mente. No entendieron cuál era el meollo de la cuestión, ¿verdad? Que es precisamente esas verdades que deberían haber sido para ellos, pero al rechazar, pues Cristo se retiró, el Espíritu Santo, y se quedaron sin entender. Y ahora, ¿a quién le toca entender esto? Al pueblo final. Al pueblo final. Que somos nosotros. Yo lo digo claramente porque veo, como buen agricultor, estando en la huerta, miro el tiempo y sé lo que está pasando. Entonces me doy cuenta que esto no puede durar mucho más, que esto es una locura. O sea, lo que estamos experimentando es una locura, ¿verdad? Literalmente. Por lo tanto, eso es lo que está diciendo ella aquí. Dice, actuando bajo falsas impresiones, porque un grupo tiraba por un lado para desviar la atención, los líderes de la iglesia, dice, usted mismo ha dado falsas impresiones a otros. ¿Por qué? Porque se pegó, en lugar de pegarse con Jones Waggoner y la sierva, se pegó con el liderazgo, con el lado fácil, ¿verdad? Y esto lo pongo como preámbulo, que está en la carta, a lo que vamos a ver a continuación. Y fijaos, porque aquí hay estudio y análisis bestia. Dice, Cristo, atentos a lo que dice, Cristo no habría podido hacer nada durante su ministerio terrenal para salvar al hombre caído antes de seguir. Quiero que estéis focalizados. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es esa verdad de la cual está hablando? Porque no para hablar de ella, pero no la señala, no la subraya como que esta es la verdad. Porque no puede. Influiría sobre nuestra elección. Habla de esta verdad en contextual, y por eso quiero decir que estéis focalizados para ver de qué está hablando, cuáles son esas verdades, porque vais a ver que son verdades de Dios, pero también de Satanás. Acontecimientos que tienen que ocurrir al final ahora, ¿verdad? ¿Y cuál es el único acontecimiento que ha quedado pendiente? Que no se ha terminado todavía. La fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, lo que os trataba de explicar antes. Esa es la única fiesta del calendario celestial Lo que ha divino y quedado lo humano. pendiente. Estoy diciendo rumano. ¿Qué he dicho rumano? Cuéntame. No, lo divino y lo humano, dijo. Ah, lo divino y lo humano. Pues, entendí, vale, vamos bien, ¿eh? Yo entendí que te he dicho algo en rumano. Digo, dime qué te he dicho en rumano, porque te lo traduzco en español. Y al inglés luego ya tenemos por ahí Corina, Orfa, no sé, Orfa seguro, Corina no sé dónde está. No sé si está en Estados o en México. Creo que está en México, pero en fin, da igual. Al inglés las traducen ellos porque yo inglés no sé. Lo sabe muy bien mi hijo, pero yo no. Entonces, quiero que estéis focalizados cuál es la verdad de Dios, porque luego también sugiere otras cosas de Satanás. Por ejemplo, el decreto de la ley dominical no habla de esto aquí, pero nosotros sabemos que hay otros eventos que tienen que ver con Satanás. El decreto de la ley dominical, el decreto de muerte, pero en medio está de lo que está hablando ella aquí. La fiesta, el inicio de la fiesta de las cabañas, que dura 7 días, en tiempo real puede ser 7 años, día a año, puede ser 7 años. Yo creo que tiene que ser más o menos así. ¿Por qué? Podría ser meses también, ¿eh? Cuidado que el tiempo tiene que ir rápido. Pero
por ejemplo, para dar un decreto dominical y que el mundo lo adopte, tiene que tardar un tiempo. Para dar un decreto de muerte y que el mundo lo adopte, también debe de haber un cierto tiempo. Esto no es de un día para otro, por muy rápido que lo quieren asimilar, ¿verdad? Aunque sí que tenemos la Hombre. experiencia de la medicina, ¿verdad? Pero, en fin, dale, Pedro. La hermana pues dice que cuando salga la ley dominical, en un año se tiene que cumplir todo. En un año, En un año. no me acuerdo No, yo de eso esto. no sé. En el Eso no me conflicto. acuerdo yo de eso. Ya buscaré yo la cita. Sí, Vale, porque lo compártelo que con yo nosotros. Cuando la ley dominical salga, en un año se cumplirá todo. La ley dominical, pero recuerde que luego está la boda del Cordero y luego está el decreto de muerte. Yo me refería a los tres, al conjunto, ¿vale? Por eso decía yo, el decreto dominical sí que puede tardar un año, ¿vale? Luego súmale la boda del Cordero que está en el medio y luego el decreto de muerte. Es decir, ahí, ten en cuenta que desde la boda del Cordero se da el último mensaje al mundo, La última ¿verdad? Ya no, amonestación. exactamente, Sí. ya no al adventismo o a la al Odisea, mundo. sino al mundo entero. Ujú. Al Y esto mundo. lo harán los que están unidos con la naturaleza divina. Los Entonces, 144.000. exacto. Ajá. Entonces, estos causarán el decreto de muerte, que Satanás buscará eliminarnos, pero no podrá. Ujú. No podrá. Se dará cuenta que es imposible, que no puede, ¿verdad? Ya es tarde, es tarde. Pero para eso se necesita un tiempo. Por eso digo, 7 días de la fiesta algo representan. Si tomamos día por año, yo no sé si será exactamente así o sintetizado más todavía. No lo sé. También hay que tener en cuenta que son 7 días, se inicia la fiesta, pero se termina en el cielo, con la cena. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo este tiempo, ¿vale? Es que el viaje durará 7 días. Bueno, lo que yo creo que sugiere es que está en el marco de esos 7 días. Porque cuando ¿Vale? se llegue al cielo, antes de entrar, será sábado. Eso dice la hermana Juan en primeros escritos. Sí, no, con eso estoy, o sea, no hace falta ni siquiera, lo puedo entender proféticamente, ¿verdad? Lo puedo entender. Ahora, el viaje puede ser así, en un momento. O sea, Sí, pero imagínese cuando Jesús se alzó al cielo, no duró 7 días para llegar al santuario. No. Sino pero que nos va a enseñar la creación de Dios más allá o sea, del universo en realidad, ¿verdad? no, y también para que todos los que han muerto en Cristo Jesús y no han guardado el sábado, lo guardarán ese sábado con Ah, Cristo sí, antes, sí. antes de entrar en el cielo, porque si uno no ha guardado el sábado, no podrá entrar. Sí, es decir, este lapso de 7 días de la fiesta incluye muchas cosas. Ahí Sí. dentro hay muchos eventos, muchas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, fijaos, una vez que nos hemos focalizado y quiero que estéis centrados, ¿de qué verdad habla? ¿Cuál es esa verdad que ellos no tenían? O mejor dicho, que la habían rechazado, por lo tanto no podían entender, y que nosotros sí tenemos que entenderla. Por eso traigo el mensaje para que os deis cuenta cuál es el mensaje final y el más importante. Que de hecho el Espíritu de Profecía dice, el mensaje final es Cristo nuestra justicia que absorberá todos los demás. ¿Y qué es Cristo nuestra justicia? La unión de lo divino y lo humano, la boda del Cordero. Ese evento lo absorbe todo. Por eso yo decía hace 2 viernes, pues hablaba de si son importantes las trompetas o no, o qué es más importante. ¿Vale? No queriendo decir, y sin meterme otra vez en porque no me quiero desviar, pero sí quiero hacer referencia para que podáis entender por qué la fiesta de las cabañas es una de las 3 más importantes y la última de todo el sistema judío. Porque este es el mensaje más importante, ese es el mensaje que el pueblo final lo tiene que tener claro. Y este mensaje tiene que ver con la divinidad, queridos. Por eso yo os hablaba que estoy seguro que estaba tentado en traeros
de nuevo aquel texto que yo os puse en el canal y que no insistí. Lo voy a mencionar solamente un poquito. Pero ella hablaba de Cristo y del Espíritu Santo al mismo tiempo. Y uno hablaba de otro, se le presentaba. Uno se señalaba a otro. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero ¿quién es Cristo? Jesús es la naturaleza humana. ¿Quién es Cristo? Ujú. La naturaleza divina Espíritu. de Sí, pues, Jesús. el Espíritu. Y el Espíritu Santo señalaba a Cristo y Cristo al Espíritu Santo. ¿Qué quiero destacar aquí? Que es un otro ser. Es un otro ser. El texto, mírenlo con atención. Por eso yo cuando lo vi, es uno de los pocos textos que yo he remarcado hasta ahora, que están los dos. La naturaleza divina de Jesús y el Espíritu Santo. Señalándose, remarcándose. ¿Qué quiere decir aquí? Que no son lo mismo. El Espíritu Santo es la influencia en Jesús, es la naturaleza divina de Jesús, pero no es el Espíritu Santo. Es La una omnipresencia. emanación, es lo que yo os conté con anterioridad, que es la naturaleza divina de Jesús, es esa naturaleza divina que tenía Adán, Sí. pero que no era Cristo todo. ¿De dónde vivía Adán? De Cristo. El Espíritu Santo no existía. Sino el Espíritu de Cristo, la emanación del Espíritu de Cristo y del Padre, podríamos decir, en todos los seres creados. Pero en esta ocasión vemos Cristo, naturaleza divina de Jesús, o Jesús, porque no quiero dividiros, ¿no? ¿Verdad? Pero el texto señala a Cristo. Cristo es la naturaleza divina, ¿verdad? Porque en la cruz luego vemos que cuando muere, dice, muere la naturaleza humana. ¿Quién muere? Jesús. Jesús. Pero el Espíritu La de carne. Cristo se retira. El Espíritu de Cristo no era la plenitud, es decir, no es el Espíritu Santo en sí, sino una emanación de eso. Lo mismo como era de Cristo con Adán y como está con todos los seres creados. Y con todos nosotros. Adán no era Cristo, ¿no? ¿no? Pero tenía esa emanación del Espíritu de Cristo, este soplo de vida que estaba en Adán. Pues este es Cristo y el otro es el Espíritu Santo. Y están en el mismo párrafo, o sea, señalándose. Por lo tanto, aquí estamos hablando de dos seres. Lo que yo trataba de destacar es que esa nueva teoría de que el Espíritu Santo es Cristo mismo es porque nosotros no entendemos bien el texto cuando dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Dice, Cristo mismo. Sí, ¿cuál Cristo? El de antes. Es este que era uno igual a Dios, ¿verdad? A eso se refiere. Claro, nosotros tenemos que entender las circunstancias y el contexto de lo que trata de hablar para que no estemos confundidos, ¿verdad? Porque esto es otro error que estamos cometiendo. Jesucristo también es el Espíritu Santo. No, no. Ni el Cristo, naturaleza divina que estaba en Jesús, tampoco es el Espíritu Santo. Es una emanación de él, sí, pero no es exactamente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo debería de estar en Jesucristo y no hablar de él. Y eso no es la lección del santuario. Ni en el lugar santo vemos al Padre y al Hijo las dos filas de panes y la lámpara, que es el Espíritu Santo. Es un otro objeto. Y en el arca del pacto también hay tres. Las tablas de la ley que representa al Padre, la maná que representa a Jesús y la vara de Aarón que representa al Espíritu Santo. Están los tres. Otra vez, ¿verdad? Entonces, el santuario es la lección suprema. Es como la Constitución, es la ley de leyes. Esta es la que tenemos que entender y sujetar todo a eso, ¿verdad? Bien, me desvío de eso. Eso simplemente os lo traje para que podáis entender por qué me resultaba tan difícil presentar aquel tema. Porque no se trata que yo lo entienda. Yo lo entiendo, lo puedo explicar así. Pero claro, ¿cómo haces tú que la gente entienda eso? ¿Os dais cuenta que no es tan fácil? No. No es tan fácil, ¿verdad? Y yo lo digo, ¿por qué lo digo? Porque pues, yo estoy hablando en mi casa, con mi mujer y con mi hijo. Y mi mujer muchas veces me dice, para, que es que me estoy volviendo loca. O sea, hay tal cantidad de información. El otro día, ya os conté que me encontré con un amigo que
en sus tiempos era pastor, y hablándole, empecé por la Trinidad, la boda del Cordero y tal, haciendo referencias al texto de la Biblia, de Espíritu, Profecía y tal. Llegó un momento que el pastor me estaba mirando, el pobre decía, tío, no entiendo nada, me he perdido. Yo esta semana he hablado con el pastor actual de Sagunto y no me acertó ni una pregunta de las que les hice. Sí, Ni pero una bueno, pregunta. esto es porque, mirad. Esto se va a poner largo, ni siquiera entramos en el tema, pero este tema es el tema. Este tema es el tema, queridos. Este tema es el tema. Mirad, no miréis a los pastores como si supieran y lo que están haciendo lo están haciendo con maldad. No hagáis eso. No, es lo que le han enseñado. Son en ignorancia. Es decir, les han enseñado y no se atreven a salir de esto. Y si se atreven, andan con mucho cuidado, porque la vida de su familia, su salario, depende de esto. Que Entonces, también me he enterado que cobran 3.000 euros, una barbaridad. Sí, no Una cobran barbaridad. no cobran, Una bueno, barbaridad. no todos, depende del nivel que están, No porque sé. esos también están level tal, hasta que llega al nivel 33, Como los masones. ya me entiendes, el buen entendedor entiende, ¿no? Hasta que llega arriba, no son todos lo mismo, no. Entonces, hay algunos que sí saben, pero no hablan. Pero luego hay otros que no tienen ni idea. Ahora, ¿hay algún tipo de culpa? Sí, en parte. ¿Por qué? Pues tú eres maestro. Sí, es un deber. Aunque un burro como yo, o Pedro, lo voy a decir por nombre para que no me entienda mal, se va y le presenta una incógnita, algo que no sabe. Si tú como maestro escuchas algo, espera, ¿de qué me estás hablando? Quiero saber, a ver, háblame, sea bueno o sea malo, pero necesito saberlo, ¿verdad? Si no lo sabe. Si lo sabe, lo puede rebatir y ahí te puedes dar cuenta que sí sabe del tema, pero no quiere saber, o literalmente es ignorante, como el caso de que acabas de decir, Pedro, ¿verdad? Gente que, claro, tú lo colocas ante, le pasa como a mi amigo pastor, ¿verdad? Y tú le dices esto, lo otro. Cuando le solté la bota, no, que la bota está en el cielo. Digo, no, estás equivocado. Sí, pero no. Entonces, la gran mayoría no saben. Les han educado y no saben, literalmente. Ahora, ¿tienen una culpa? Sí, tienen una culpa, porque Dios no condena a nadie sin culpa. Si tú eres maestro, tienes un sueldo, ¿cuál es tu trabajo? Claro. ¿No? Estudiar nada más. Es que tú diriges un pueblo. ¿Qué le cuentas a esta gente? ¿Aventuras de Huckleberry Finn o, en fin, no sé, aventuras? Estudia la Biblia, ¿no? Vale. Bien, volviendo a lo nuestro. Dice, y atentos a lo que está diciendo, porque es tremendo. Cristo no habría podido hacer nada durante su ministerio eterno para salvar al hombre caído, fijaos lo que dice, si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano. ¿De qué está hablando aquí? De la boda. En él ya ocurrió la encarnación. Él nació unido a la naturaleza divina. Él nunca estuvo separado, a excepción de la cruz, ¿verdad? Él nunca estuvo separado de esta naturaleza divina. ¿Pero qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo no hubiese estado en él, Cristo, el hombre, dice Cristo, pero podríamos poner Cristo Jesús, habla del hombre. Sí. El hombre no podría haber hecho nada. Ahora digo yo. Hubiera fracasado igual que Adán cuando se separó. Como nosotros. Claro. Igual. Ahora digo yo. Bien, cuando tú lees este texto, ¿cómo narices encaja con tu doctrina de la Trinidad, la Odisea?
¿Este es un Dios? ¿De quién te está hablando aquí? ¿De un Dios en potencia? Pues te está diciendo que ese Dios que tú dices que es un Dios, Cristo, no habría podido hacer nada. ¿Un Dios no puede hacer nada? ¿Sin el Espíritu Santo? Es que pasa lo que dije yo, queridos. Hoy escuché a alguien una presentación del camino angosto, la primera parte de la profecía de la visión de los dos tronos, ¿verdad? Es la primera parte, es el camino angosto. Y escuché a alguien esta presentación, ¿verdad? Como el pueblo de Dios se va cayendo del camino, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llega a un punto donde es tan estrecho que dice que están pisando sobre sangre, una pared blanca y pisando sobre sangre. Es decir, que otros por delante estaban descalzos, ya no tenían nada, ¿verdad? Otros ya han pasado. ¿Qué significa? Que si han pasado, nosotros también, o yo también, ¿verdad? Pero, ¿cuántos llegan al final? ¿Cuántos se pierden por el camino? Un montón. La inmensa mayoría. Claro, ahora yo pregunto, que es que me ato a esta frase, o sea, me quedo con esta frase y desmonto el cristianismo. Desmonto el cristianismo con su teoría de la Trinidad. Cristo no habría podido hacer nada durante su ministerio terrenal, todo el ministerio, para salvar al hombre caído, si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano, si el Espíritu Santo no hubiese estado en él. Claro. ¿Este es un Dios o es un hombre? ¿Es un hombre, querido? Es un hombre. Es un hombre porque estaba ligado a su padre, no se separaba de su padre a través del Espíritu. Exacto. Dice, la limitada capacidad del hombre no puede definir este maravilloso misterio, dice. La mezcla de las dos naturalezas, habla de dos naturalezas y de una mezcla. Por eso podemos entender que la naturaleza divina se puede separar. Claro, que es lo que le pasa. Está misteriosamente mezclada, pero se puede separar. ¿Verdad? Dice, la mezcla de las dos naturalezas, la divina y la humana. Dice, nunca podrá ser explicado. Claro, es un misterio. Eso sí que no podemos entenderlo. ¿Cómo se mezcla la carne con el espíritu? Dice, el hombre debe maravillarse y callar. Y dice, sin embargo, el hombre tiene el privilegio de ser partícipe de la naturaleza divina. Pregunto, ¿de la misma que tenía Jesús? Sí. Sí. Sí, porque si no, entonces no sería un hombre. Sería un hombre distinto a nosotros. Pedro, que vamos a ser dioses. No, no vamos a ser dioses. Estoy bromeando. No vamos a ser Dice que dioses. Cristo era un dios. No. Si esa misma naturaleza divina, exactamente la misma, la que está en Cristo Jesús, tiene que estar en nosotros, ¿qué pasa aquí? Hay un texto que dice hacemos símil de Cristo. Que nosotros inclusive podremos hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. De hecho, las estamos. Dice, ¿cuál es el milagro más grande? Pero no seremos dioses. El único Dios es el Padre. ¿Sabéis cuál es el milagro más grande? Que un alma se convierta. Este es el más grande de todos los milagros. Que un alma se convierta. Este es el más grande. Cuando hace referencia a que nosotros podemos hacer cosas más grandes, este es el más grande milagro. Que un alma se convierta. ¿Vale? No vayamos al misticismo, no hagamos tonterías. ¿Vale? Sí. Dice, sin embargo, el hombre tiene el privilegio de ser partícipe de la naturaleza divina y de este modo puede penetrar hasta cierto punto en el misterio. Hasta donde se le es permitido. Aquí hay algo importante y tiene que ver con el pacto eterno. Cristo es adoptado en el marco de la divinidad.
Por lo tanto, a él se le da acceso al Espíritu Santo de una manera que a nosotros no. Es decir, Jesús comparte con nosotros el Espíritu Santo. Es decir, Él está por encima. Él es la cabeza. De Él sigue emanando este Espíritu. Pero por encima de Él está el Padre del cual viene el Espíritu. ¿Verdad? Del Padre sale el Espíritu. Por lo tanto, el Padre le dio potestad a Cristo de tener acceso al Espíritu Santo, por eso es su omnipresencia. Es decir, el Espíritu Santo, todo lo que está haciendo, le representa a Cristo Jesús. Y de Cristo Jesús viene a nosotros este Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿De quién deberíamos de haber recibido nosotros el Espíritu Santo? De Adán. Adán era nuestro padre. Sí, la cabeza de la humanidad. Pero él lo perdió, no lo podemos recibir. Pero quiero hacer esta similitud para que entendáis quién es Cristo Jesús. Él es el segundo Adán y nosotros heredamos de él. Claro, porque es la nueva cabeza de la humanidad. Exacto. Es decir, quiero hacer ese marco de, mientras él es un hombre como nosotros, Sí. tenemos que entender que él tiene privilegios superiores por su obra, por quién es, por quién fue, ¿verdad? Por quién será. ¿Entendéis? Él está adoptado en el trono del universo, aún siendo humano. Él tiene unos privilegios. Recordad que a nosotros se nos da privilegios. Se nos considera sacerdotes por la orden de Melquisedec y nos da derecho a estar en el trono de la humanidad, no de la eternidad. En el trono de la humanidad se nos da privilegio de estar en el trono con él. Y también es un privilegio que Cristo se haga humano por nosotros. Uy, esto lo es todo. Claro. Por eso la cruz es tan importante, queridos. Pero no es lo que el cristianismo entiende. Pero la cruz, No. o sea, sin la cruz estamos muertos, literalmente. Porque nosotros, si no envían Pentecostés el Espíritu Santo, nosotros hubiésemos seguido matando. ¿Qué hicimos en 88? Eso mismo. No entendemos. Y esa última generación es gracias a la obra del cuarto ángel que este pueblo entenderá. Pero no entenderá si no se somete, si no sigue caminando con Cristo. Si no, pasará la experiencia igual. La profecía dice que el tiempo se alargará, lo que haga falta, hasta cierto punto. Entendemos que tiene que haber un pueblo, y tiene que haber un pueblo. ¿Gracias a quién? A la obra del cuarto ángel. No es por nosotros. Por eso el hombre no es nada. Y es justamente como empezó aquí. Que dice, Cristo no había podido hacer nada durante su ministerio terrenal para salvar al hombre caído si el Espíritu Santo no se hubiera mezclado con lo humano. Y vamos a ver qué hace, porque dice una cosa tremenda ahora. Y si no la entiendes en su contexto correcto, estás muerto. Por eso hablo tanto y os explico tanto para que entendáis. Porque lo que va a venir, si no se entiende bien, otra vez vamos a poner a Cristo como un Dios en naturaleza. Dice, esta maravillosa exhibición del amor de Dios se realizó en la cruz del Calvario. Esa exhibición de la obra del Espíritu Santo en el hombre Cristo, dice, se realizó en la cruz del Calvario. Vamos a ver si entendemos de qué está hablando. Dice, la divinidad tomó la naturaleza de la humanidad, es decir, sometió la humanidad y hizo al hombre Cristo Jesús ir hasta el final de la obra. Porque fijaos, ¿cuál era el temor en el jardín de Getsemaní de Jesús? ¿Cuál era el temor de Jesús? Que no pudiera superar la prueba. No separarse del Padre. Claro. Él no tenía miedo de la cruz, no. Él tenía miedo de no si superar se la separa prueba. De mí, no seré capaz de ir al final. Él tenía miedo de la gran responsabilidad que tenía, porque de él dependía toda la humanidad. Correcto. Y si ese vaso, esa copa, no la podía beber, pues entonces estábamos perdidos.
Por eso dijo no terminaba que lo se que haga- tenía que hacer. que se haga tu voluntad y no la mía. Oh, Y Padre. eso es lo que trata de decir aquí. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué exhibición del amor de Dios se realizó en la cruz del Calvario? Es decir, que el hombre Jesucristo fue capaz, gracias al Espíritu Santo, de ir hasta el final, hasta la muerte, de separarse del Padre. Ese era el gran temor que tenía Jesús. Si el Padre se separa de mí y si me doy la vuelta, si me pasa como Adán, al primero, si no termino la obra, me quedaré aquí, ¿verdad? Quedará eternamente separado del Padre. Fijaos, dice, la divinidad tomó la naturaleza de la humanidad y dice, ¿y con qué fin? Para que mediante la justicia de Cristo, La humanidad pudiera participar de la naturaleza divina. ¿pero qué es la justicia de Cristo? El Espíritu Santo. Correcto, lo que pasó en la encarnación. Sí. Es decir, para que mediante el Espíritu Santo, vamos a traducirlo actualizado, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo, la humanidad pudiera participar de la naturaleza divina. Es decir, que la humanidad esté sometida voluntariamente, por elección propia, a la divinidad. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Solo nosotros. ¿Cómo empezó? Jesucristo tampoco. ¿Entendéis lo que está diciendo? Sí. Jesús, sin esa naturaleza divina, sin esa vida de la encarnación, no pudiese haber hecho la obra que tenía que hacer. Y dice, ¿y dónde se manifestó esto? Justamente en todos esos días previos hasta la cruz misma. ¿Pero por qué dice la cruz? Porque la cruz tenía que morir, separarse de esa vida. ¿Y cómo se separa uno de esa vida? Voluntariamente. Nosotros, yo os cuento muchas veces, y yo sé que es difícil captar lo que yo tengo en mi mente. Pero cuando un hombre decide suicidarse, esto es locura. Claro. Está poseído por el enemigo. Exacto. Eso es lo que quiero decir. Ahora, espero que entendáis cuando digo yo que nosotros vivimos una realidad, le digo virtual para que entendáis, pero que no es la realidad. Es decir, es una realidad distorsionada por el enemigo y nosotros, o sea, llegamos hasta el punto de que nos asimilamos a tal punto de esta realidad, porque esa es la causa por la cual se perderá la mayoría. ¿Por qué? Por la vanidad, por el orgullo, por el dinero, por amar el mundo, con todo lo que esto significa. ¿Y eso qué es? O sea, tú colocas en la balanza eternidad, felicidad, todo lo que necesito eternamente. Y este mundo, con lo que pudiera significar él, tener todo el dinero de los bancos, todo lo que me pueda imaginar. Coloca todo esto en esta parte y luego la eternidad con todo lo demás en la otra parte. Y tú decides que esto es más importante. No. ¿Eso qué es? ¿No es locura? Eso es locura, queridos. Es decir, hemos asimilado tanto esta distorsión de la realidad que no somos capaces de darnos cuenta que estamos echando por la borda toda la eternidad con todo lo que aquello significa. Por una cosa que dura, ¿cuánto? 1 minuto. 100 años como mucho, digámoslo así, 100 años, si es somos pasajero. sanos. Esa felicidad es pasajera, porque Jesús dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el dinero de este mundo si esta noche van a pedir por tu alma? Ahora, sentémonos recto y pensemos. ¿Es esa una locura? Sí. Eso es una locura. Es una locura. Pero ¿cómo la llamamos nosotros? Realidad. Eso es la realidad. Claro. Y esa realidad es la realidad real. ¿O la realidad real todavía no la hemos tocado? Eso sí, pues. Es el reino, ¿verdad? Claro. Dios dice, venid a mi reino. Y nosotros decimos, no. Lo que yo toco aquí, eso es la realidad. Lo que tengo aquí, ahora.
Pero es que lo que se toca aquí es del reino del enemigo, porque aquí está Claro. gobernando el enemigo. Nosotros aún no hemos entrado en el reino eterno, donde nosotros tenemos la categoría de príncipes de nuestro Padre Celestial. Ya ni hablamos de eso, ¿eh? Yo me contento con tener Porque eternidad, dice salud, comer, felicidad, compañía con mis queridos eternamente. Con esto me contento. Fíjate que el Espíritu de Profecía dice que las calles de la Nueva Jerusalén serán de oro, las calles. Porque el oro que el enemigo nos ha enseñado aquí, que es el que es, Está bien aquí está bien guardado. guardado, allí habrá abundancia, no se le dará importancia. Había una broma por ahí con uno que venía con una maleta llena de oro, ¿no? Y se presenta a la puerta, una broma, un cachondeo de eso, ¿no? Y se presenta a la puerta del reino de Dios y le dice, oye, ¿qué tienes tú en esas maletas? Oye, lingotes de oro. ¿Y esto qué es? Y cuando lo mira dice, ¡ah, es asfalto! O sea, aquí lo pisamos todos. Es asfalto. Lo pisamos todos. ¿Y por qué vas tú con esto matándote aquí? Si aquí tenemos eso en abundancia. Locura. ¿Os dais cuenta? ¿Qué disparate de la realidad vivimos? Por eso mucha gente no me dice, este tío no está mal, este es subnormal, este no entiende bien, este se está viviendo no sé qué, a saber qué misticismo y qué realidades. No, queridos. ¿Por qué se caen del camino angosto tanta gente? Porque no entiende la realidad. Os decía yo muchas veces, y no es vanidad, simplemente quiero que nos coloquemos con los pies en la verdadera realidad. Yo leo un texto, entiendo unas cosas. La mayoría de la gente lee lo mismo. ¿Qué entiende? ¿Por qué se caen del camino? ¿Por qué te sueltan tal disparates? Que te quedas a cuadros, como decías tú, Pedro. ¿Esto qué es? ¿Qué dice este tío? ¿Qué ha pasado? Pues imagínate cómo me he quedado yo. Me he quedado que empecé a cuestionarme, digo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cómo entiende la gente eso? ¿Lo estoy haciendo mal o qué está pasando aquí? ¿Verdad? Dice, ¿alguien quiere? Luis. Dice, esta unión de divinidad y humanidad que fue posible con Cristo es incomprensible para las mentes humanas. Y es verdad. ¿Cómo explicamos esto? No es fácil. Fíjate cuánta pelea tenemos nosotros para entender la naturaleza de Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque ahora el enemigo, es que es muy astuto el enemigo, fijaos, nos presentó la doctrina de la Trinidad y nos presentó tres dioses, sabiendo que al final del tiempo va a haber una controversia en donde, ¿qué vamos a rechazar? Él va a nombrar las escrituras. ¿Quién está en el trono de la divinidad? El Padre y el Hijo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El precio por el pecado. Un otro ser, pero que no es Dios. Aun teniendo todos los atributos de Dios, pero nosotros tenemos que entender qué significó eso, qué pasó en la encarnación, de dónde salió este ser, porque está en el santuario, no podemos negarlo, está, tanto en el santo como en el santísimo, está. Entonces tú no puedes decir, no, está el Padre y el Hijo, ¿vale? Y el Espíritu Santo, ¿la harán para qué? ¿La vamos a tirar? O sea, perdón, nos quedamos en la oscuridad. Sin el Espíritu Santo nos quedamos ¿cómo? En oscuridad. Niebla. Sin luz. ¿Y sin qué estamos haciendo hoy? ¿A quién está negando la gente hoy? Que no hay tres, hay solo dos. ¿Y a quién niegan? Al Espíritu Santo. ¿Por ignorancia? Sí. ¿Pasó en 1888 igual? También. Entonces, es importante entender quién es el otro consolador, que son palabras de Jesús. No son de mis palabras, son de Él. ¿Él habla de un otro refiriéndose a sí mismo? ¿Pero qué locura es esa? Dale, Luis. Buenas tardes a todos, feliz sábado. Buenas tardes. Tiene una relación acerca de los hijos de Aarón que trajeron un fuego extraño, como un espíritu extraño, referencia, parecido,
¿O no? A lo que está Eh, pasando ahorita con la Trinidad, así que porque como tú estás diciendo, que el Espíritu es como Él que nos ilumina. sí, sí, Y ahora que los me lo hijos de estás Aarón contando, sí, sí, es puede algo ser. parecido como, Sí, como, sí, como los de los hijos de Aarón, que trajeron fuego extraño y Dios lo consumió porque era un espíritu inmundo, puede así claro. decirse. Podemos hacer un símil por que está profetizado, Luis, la visión de los Sí. doctores, ¿cómo termina? Que Ajá. los sacerdotes, los ministros que estaban en el lugar santo, poco a poco se van al lugar del Santísimo, perdón, poco a poco se van al lugar santo, ¿adorando a quién? A este fuego A extraño, Satanás. Ándale. Ujú. a este Sí, espíritu porque inmundo, ¿entiendes? como Hay una estuve conexión hablando, con esto, gracias. sí, 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 porque estaba yo pensando ahorita de eso y dije, "Ah, se da una conexión". Y también estuve hablando con mi cuñado acerca de eso y también hubo un problema de eso por acerca de otras cosas, pero para no decir más, pero parecido a eso. Es verdad, es verdad. Gracias, Luis, gracias. Por lo tanto, dice, esta unión de divinidad y humanidad que fue posible con Cristo es incomprensible para las mentes humanas. Fijaos a dónde va ahora. Vale, este es el párrafo que lo partí por dos. Dice, las cosas maravillosas que han de suceder en nuestro mundo, los acontecimientos más grandes de todas las edades, más que la cruz, más que la encarnación. ¿Qué dice el texto? Ahí dicen más grandes de todas las edades. De todas las edades. Y ahora vamos a ver, ¿la boda del Cordero es más importante que todo lo anterior? ¿Cuál es el propósito de todo lo anterior? La restauración al hombre. Recuperar lo que se había perdido. Si el hombre no está restaurado, ¿qué significa todo lo antes? Nada. Trabajar para nada. Tiempo perdido, como digo yo, no tengo tiempo para perder. Para tonterías, no. Para cosas serias, sí. Pero para perder tiempo, no. ¿Os dais cuenta la importancia que tiene la boda del Cordero? Y está escrito, queridos. ¿Por qué os digo yo, cuidado, que si no entendemos bien este mensaje, no podemos ser parte de los 144.000, queridos? Recuerden que la obra de los 144.000 es purificar el campamento de Israel. Ahora pregunto yo, leyendo la primera parte del párrafo anterior, ¿sin el Espíritu de Cristo? No se puede entender nada. Vale. ¿Y con la falsa doctrina podemos tener el Espíritu de Cristo? ¿Qué va? Imposible. Visión de los dos tronos, dos grupos, piden lo mismo, reciben lo mismo. No. No. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Porque ¿Entendéis qué importante es la verdad pura sin contaminar? Ujú. Si no, no somos pueblo de Dios, los 144.000. Y no son bromas. ¿Os dais cuenta que no son bromas? Dale, Pedro, perdón. no, que quería decir eso que tú estás diciendo. Ajá, vale, gracias. Dice, las cosas maravillosas que han de suceder en nuestro mundo, los acontecimientos más grandes de todas las edades, son incomprensibles para las mentes mundanas. Como ha dicho, mentes mundanas. ¿Nosotros tenemos mentes mundanas? No. No, Pedro, no diga ninguna tontería, no. Ya te vi, no diga nada. Cuando nos separamos de Cristo, sí. Sí, así sí. Pero nosotros entendemos esas cosas. Por eso te quería parar. Nosotros entendemos de lo que está hablando aquí. ¿Entendemos lo que es la boda del Cordero? Sí. ¿La Odisea sí? No. No, la Odisea no. ¿Entendemos los eventos que preceden y que son después de la boda del Cordero? ¿Y las causas también? Sí. ¿La Odisea entiende? No. Dice que será un misterio las cosas que sucederán antes de ese acontecimiento, es decir, de la Sí, segunda pero no te venida me de vayas Cristo. delante. No me seas ladrón. No me seas ladrón. No me fastidies el rollo. Aquí estamos en lo que estamos. Aquí Ya. está hablando de mentes mundanas, queridos.
¿Cómo considera a la Odisea? Mundana, ¿eh? Porque mundo. lo El es mundo. porque sí. El mundo. Va a la iglesia, lee las escrituras y espíritu profecía, oran, ¿sí? Son honestos incluso, diría yo. Pero lo puede hacer mecánicamente y eso no tiene sentido. Queridos, esta es la diferencia entre sentimiento y fe. La fe está basada en lo escrito está. El sentimiento está basado, me ha dicho Gabriel, o mi pastor, o el presidente de la Unión, o Ted Wilson en la conferencia general. ¿Y quién es Ted Wilson? Y el presidente, y tu pastor, y Gabriel. ¿Es tu Dios? ¿Es lo escrito está? Son hombres. No, estos son sentimientos, queridos. Los sentimientos me hacen abrazar y creer lo que un hombre dice por encima de lo que está escrito. ¿Y por qué no entiendo lo que está escrito? Porque yo he elegido confiar en el hombre y no en Dios. Entonces el Espíritu Santo no me puede acompañar. Y cuando yo leo con la mente mundana, idolatrizando, porque adorar a alguien por encima de Dios es idolatría. Claro. ¿Entendéis? Y esa es mente mundana. Y la mente mundana no entiende. No entiende. Ni siquiera cuando le señalas, ni siquiera cuando le enseñas, no entiende. Porque sin el Espíritu Santo, aquí no hay manera. No hay manera. ¿Por qué se pierde ante el camino angosto? Os explico todo esto porque necesitáis entender esos principios, mis amados. Es así como nos perdemos, sin siquiera darnos cuenta. Vamos a la iglesia formalmente, estudiamos formalmente, oramos formalmente, hacemos formalmente, creemos a los hombres sentimiento. ¿Dónde me quiero catar yo? Por encima de, me diga, o sea, me puede contar Gabriel y me puede decir lo que quiera. Tío, ¿está escrito? ¿Qué me está contando? Yo quiero saber lo que está escrito. Esto salva. Y ya lo sé que algunos dicen, Cristo salva. Sí, lo escrito está escrito. El verbo. La hermana Juárez dice que no debemos de movernos por los sentimientos porque los sentimientos traen malas pasadas. Mentes mundanas. Eso es mente mundana. Dice, los acontecimientos más grandes de todas las edades son incomprensibles para las mentes mundanas, no pueden ser explicadas por las ciencias humanas, mundanas, desconectadas de Dios. ¿Entendéis? Eso no quiere decir, porque algunos leen este texto y dicen, no, nosotros no podemos saber. Pero ¿tú entiendes lo que está hablando? ¿Cómo es tu mente? ¿Conectada con Dios o mundana? ¿Qué te está diciendo? Que la gente desconectada de Dios no puede entender. Es locura. Pero nosotros, ¿cómo no vamos a entender? ¿Pero quién es el Espíritu Santo? La luz. No es la luz. Si es la luz, ¿cómo que no entiendo? ¿Entendéis? Dice, los poderes del cielo serán sacudidos. Cristo vendrá con poder y gran gloria. Y atentos, pero su venida no es un misterio como las cosas que sucederán antes de ese acontecimiento. Y ahora digo yo, ¿entiende la Odisea, la boda del Cordero? No. ¿Qué está esperando la Odisea? La segunda venida. La venida no es un misterio. Sabemos que va a venir por la segunda vez, ¿verdad? Pero Claro. ¿cuándo dice Jesús que cuidado que no venga como un ladrón en la noche? Yo cuando me empezaron a dar estudio bíblico, a mí nunca me hablaron de las bodas del Cordero. Eso lo viene a descubrir gracias a ti y con el tiempo también de que los maestros que según te enseñan otras cosas de otros pastores, lo que dice el pastor fulano, pastor fulana, porque él estudió, él tiene título, pero no te enseñan lo que realmente tiene que enseñarte.
sino nada más te enseñan teorías o Pero no lo lo saben. que ellos quieran. No te enseñan lo que realmente te Tiene quiere. la mente mundana. Sí, O sea, y eso no es broma. Es decir, si yo no entiendo algo, hay dos cuestiones. O soy ignorante, y si soy ignorante y escucho que alguien me está hablando de algo, a ver, ¿de qué me está hablando? Me pongo a estudiar y trato de entender, ¿verdad? Y dejo de ser ignorante. Pero si soy maestro y me niego a entender, esa es mente mundana, queridos. sí, porque cuando a mí me dieron los estudios bíblicos, a mí no me hablaron del espíritu de profecía. Nunca me dijeron quién era Elena de White. Porque ni creen en él. O sea, lo consideran como Cuando, consejos, pero nada más. Es que no creen. cuando yo empecé a estudiar, porque mi esposa me dijo, empezamos a descubrir la aplicación de Elena de White, una que se llama Writing, una roja y una azul, creo. Y empezamos a estudiar, y empezamos a comprar libros del Espíritu de Profecía. Y compramos una Biblia creo que se llama De estudios, de Gómez, creo algo así, Gómez, Reina Valera de Gómez. 2010. En Esa español, es la, Reina Valera Gómez. esa Esta es la la que seguimos yo, nosotros. esa es la que uso yo, que es esta. Esa, Sí, yo también. La de cuando 60. la empezamos a estudiar, nosotros nos hizo la mente así, porque muchas de las cosas que nos decían no coincidían. Y cuando empezamos a hablar, mira, habla acerca de la iglesia, cómo está la iglesia como ustedes dicen, mundana. Le digo a mi esposa, mira lo que está diciendo, lo que dice este escrito, mira lo que dice aquel, mira cómo estamos, cómo está, ¿sí me entiendes? Si seguimos así, eso nos va a pasar. Hay que movernos, le dije, porque compramos tres, una para mí, una para mi esposa y una para mi hijo. Y quería comprar la de Apocalipsis y Daniel, pero no he tenido el tiempo de comprarla. Y pero sí, como le digo aquí, un muchacho que va conmigo se va a bautizar mañana. Le digo, mira, lo que hay que hacer, como tú te vas a bautizar, le digo, vamos a estudiar. Yo me voy a traer esa Biblia conmigo para estudiar los dos, el Espíritu de Profecía con lo que dice la Biblia, y sucesivamente. Y así tú tienes que dar cuenta, porque cuando tú vas a la iglesia, tú tienes que ir sabiendo lo que va a decir el pastor, porque si el pastor está equivocado, tú vas a decir, no, está bien lo que me dijo, pero si está mal, tú tienes que decirle, pastor, lo que te está hablando está mal, es blasfemia o es anatema o lo que sea, pero tienes que decirle. ¿Sí me entiendes? Primero Porque tienes que hablar con él, ¿verdad? sí, pues claro, va a hablar con él, diciéndole, No, mire, no porque lo que levantarse en dijo, medio de la iglesia y hacer alboroto, ¿verdad? No, 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 esa no, no. no, Un hijo de Dios no, no no. puede hacer eso. Pues le digo, cuando tú vayas, tienes que saber que te vas a bautizar y te vas a quedar en el asiento toda 30, 40 años. Pues no, le dije, tú tienes que con el tiempo crecer, hasta hacer un árbol grandísimo, y tú te vas a dar cuenta si esa persona está hablando Si en te vas Cristo. a sentar 30, 40 años en el banco, te vas a convertir en un mueble. Ándale, ¿sí me entiendes? Va a ser nada más polvo lo que vas a hacer ahí, porque no vas a hacer nada. Sino hay Vamos a no que... alargar más, Luis, esto Ahora, está grabado y quiero sintetizar, Máximo, gracias a tus aportaciones, pero vamos a no alargar inútilmente, sino que vamos a ser concretos, ¿verdad? Pero entiéndame bien, gracias por tus aportaciones y cualquier otro puede aportar, pero sinteticen, que no alarguemos más de lo que es necesario, ¿vale? Espero que me he hecho entender bien, que no quiero que se me enfade nadie, ¿vale? Dice, pero su venida no es un misterio como las cosas que sucederán antes de ese acontecimiento. ¿Para quién es misterio eso? ¿Para nosotros es misterio? Para nosotros no. ¿Hay alguien que cree que para nosotros esto es un misterio? Que levante la patita. No lo hagáis, ¿eh? Que luego me sentiré avergonzado. Digo, pero que os estoy predicando yo si no me entendéis. Queridos, nosotros entendemos. Nosotros no tenemos mente mundana. ¿Quién no entiende? La Odisea, lo que decía Luis antes, no entienden. ¿Por qué? Porque tiene la mente mundana. Los pastores, ministros, lo que fueran, escuchan a sus profesores, les creen, confían en ellos y no estudian más. Y por eso son lo que son. Por eso la iglesia se ha ido a donde se ha ido, ¿verdad? Ahí quería decir, antes de intervenir, Luis, ¿verdad? Quería deciros que
Esta semana en Rumanía, un pastor invitado a la Esperanza TV, que es la televisión en Rumanía, habló de la boda del Cordero y habló de este acontecimiento tan grande, ¿verdad? Y había ahí un presentador que es doctor en teología y se quedó, o sea, no entendía ninguna de qué hablaba este pastor. O sea, este pastor se colocó en una posición que no veas, ¿eh? Y cuando el otro dijo que no sé de qué hablas, el pastor dijo, o sea, soltó la perla y dejó entender, ¿queréis saber más? Yo tengo más textos, puedo explicaros y tal, pero este no es el momento. Porque estaba ante la televisión en directo, os dais cuenta, ¿no? O sea, no quería dejar en ridículo al doctor en teología que no tenía ni idea de nada. O sea, se había quedado con la cara hecha un poema. ¿Verdad? Esa es la iglesia, queridos. Y habrá pastores, pero dice que pocos ministros acompañarán la obra final, ¿verdad? Pero a ver, habrá. Por eso os digo yo, cuidado, porque a lo mejor estamos actuando de una determinada manera y no sabemos y está entre los escogidos, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Y recuerden dónde os puse yo y os dije, enfóquese. ¿De qué verdad habla una y otra vez? Dice, el hombre debe ser partícipe de la naturaleza divina para poder resistir en este tiempo maligno. Claro. ¿De qué está hablando? Pues de que tenemos que estar unidos al Espíritu de Cristo. ¿Y cuándo tiene que ocurrir? Antes de esos tiempos malignos, porque si no, no aguantamos. Vale, ahora, vamos a volver un momento al primer párrafo. ¿De qué nos hablaba ahí? Nos hablaba de Cristo, que él no podía haber hecho ninguna obra sin el Espíritu Santo. ¿Qué nos dijo este párrafo? Nosotros, entender el maestro, el modelo, el tipo, debemos de entender nuestra condición. Y nosotros tampoco podemos ser vencedores al final del tiempo sin participar del Espíritu Santo. Por lo tanto, la boda del Cordero ha de ser antes de todos esos tiempos malignos, que también serán acontecimientos grandes. Cuidado, la boda del Cordero viene por parte de Dios, pero los otros Del maligno. del maligno, por parte del enemigo. Y nos está diciendo, si no estamos conectados con el Espíritu Santo, recuerde la visión de los dos tronos. ¿Qué pide el pueblo de Dios? Padre, danos tu espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir a la cruz, pasar por esos tiempos malignos sin tu espíritu. Lo mismo como Cristo tampoco lo pudo hacer. ¿Entendéis la similitud? El paralelo, tipo, antitipo. Ahora entendéis la importancia de este texto. Vale, como veo que Pedro se me está durmiendo, voy a intentar No estoy acelerar. durmiendo. No estoy durmiendo. ¿Vale? Sí, veo que estás cansado. No, estás durmiendo, pero estás cansado. Estoy centrado en el texto. Vale. Dice. Es que a lo mejor en la pantalla... No te quiero señalar, ¿eh? No te quiero, digo, si te llevas al sueño, mal vamos. En la pantalla a lo mejor aparentemente se me ve como que me estoy durmiendo, pero de vale, durmiendo nada. Perdona. Durmiendo Te vi nada. bostezando y tal, y no te duermas. No. Vale, vale, aparte bromas, ¿vale? Perdóname. No te quería retratar ni señalar tampoco. No hay que perdonar nada, si yo no estoy ofendido. Dice, solo mediante el poder divino unido al humano pueden las almas soportar estos tiempos de prueba. Claro. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje final y más importante que cualquier otro? Entender esto. ¿Cómo podemos estar unidos a la naturaleza divina? ¿Qué tiempos son estos? ¿Qué preparación necesitamos? ¿Me entendéis? Eso es muy importante porque el campamento de Israel ha de ser purificado. No puede quedar nada contaminado.
nada. Y cuando estamos hablando de nada, estamos hablando de nuestra mente en relación con los eventos finales. Dice Cristo, sin mí nada podéis hacer. Entonces Claro. debe haber mucho menos del yo y más de Jesús. Y cuando dice más de Jesús, mírenlo. ¿Por dónde empezó al principio el párrafo? Cristo no podía haber hecho nada si el Espíritu Santo no hubiese acompañado la naturaleza divina. Y yo tampoco. Y entonces necesito entender quién es el otro consolador, quién es Jesucristo, su obra, toda, desde el cielo, la encarnación, su obra terrenal, la cruz, la obra del lugar santo, la obra del lugar santísimo, el final del día de la expiación. Necesitamos entender esto, ¿verdad? Bien, no me quiero alargar. Y ahora viene lo que Luis decía antes. Las formas externas no pueden sustituir a la piedad interior. ¿Qué es la piedad interior? Os hablé de ella en la reflexión anterior. El Espíritu Santo en nosotros. Esa es la verdadera piedad. Sin Cristo, sin su Espíritu, no podemos hacer nada. Dice, y termina esta frase y dice lo siguiente. Los maestros judíos se exaltaban a sí mismos como justos. Claro, esas son las formas externas. Claro. Llamaban malditos a todos los que diferían de ellos. ¿Algo parecido con la actualidad? Dice, y Pues, les cerraban las puertas del cielo, declarando que los que no habían aprendido en sus escuelas no eran justos, no eran dignos de presentar la palabra de Dios. Ahora te dejo, Pedro. Dale. no, por eso Cristo no era justo para ellos Claro. y planificaron el asesinato. Ni los mensajeros finales tampoco. Tú eres pastor, no tienes título, tú no has participado en nuestras escuelas. El Espíritu de Profecía dice que si Cristo hubiese sido educado en las escuelas rabínicas, hubiera fracasado en su Claro. misión. Claro. Dice, pero con todas sus críticas y exacciones, con todas sus formas y ceremonias, dice, eran una ofensa a Dios. Y hoy, uno detrás de otro, se han ido del lugar santísimo al lugar santo. Una ofensa a Dios. Y entre las personas que afirman creer en las doctrinas de nuestra fe, viene a nosotros, ¿verdad? Hay también quienes están llenos de fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? La Tú no puedes hipocresía. predicar la palabra de Dios. Gabriel, tú bajo ningún concepto subirás al púlpito para presentar tus teorías. Tú no eres de nosotros. ¿Entendéis? Claro. ¿Cómo obra el enemigo, verdad? Nada nuevo bajo el sol. Dice, a menos que se aferen momento a momento a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado, predicarán sermones sin Cristo. ¿Y dónde va la gente? A la iglesia. Es el sábado. Hay que escuchar el sermón. ¿Y de quién es? Si no es de Cristo, ¿de quién es? De los No, hombres del maligno. No, mi pastor no puede ser, ¿eh? Es un bonachón, es un hombre preparado, es tan listo, tiene una familia impecable. ¿No? ¿Cómo que sin Cristo? No. ¿Por qué se caerán del camino angosto? ¿A quién están mirando? Pero si son tan buenos y tan espirituales, ¿por qué Ezequiel 9 dice que iglesias enteras se perderán, inclusive con el pastor Te das dentro? cuenta que tenía comida, tenía comida, ¿no? Lo que quiero hacer es que, queridos, quiero crear un contraste para que nos demos cuenta qué es la mente mundana. No importa de quién estamos hablando. ¿De quién hablo antes? De los fariseos, estudiados, con doctorados, con estudios. Pero ahora hay fariseos modernos. Claro, pero ¿qué es la mente mundana? La mente que no mira a Cristo.
La mente que no confía en Cristo, que no confía en lo escrito está, que no lo busca. Y esa es la mente mundana. Entonces tú lees, pero no entiendes. ¿Y qué predican? ¿Qué predican a la iglesia sin Cristo? Cosas mundanas. Eso es lo que predican la iglesia, cosas mundanas. Y la iglesia le gusta. Que no le toques su iglesia, su pastor, que no toques. Que estás hablando en contra. Pero también es verdad que los pastores predican eso porque Les pagan bien. no, porque las personas que acuden es que les gustan esas cosas. Y entonces los pastores se amoldan a lo que le exigen la audiencia. O sea, que el enemigo desde el lugar santo se ha montado la pirámide también. Claro. Eso Que ya está lo dije yo robando en el un tema. dinero de Dios, pagando los ministros que se supone que tienen que ser de Dios, los está pagando con el dinero de Dios a estos ministros para que predique ¿qué? ¿El evangelio de quién? Si no es de Cristo, ¿de quién es? Del enemigo. Entonces esos cristianos mundanos es lo que quieren, un evangelio mundano. ¿Y por qué nos salimos del camino angosto? ¿Por qué nos perdemos? Porque somos superficiales. El sentimiento, este es el sentimiento. La fe es, escrito está. Esa es la fe de Jesús. Escrito está. No me importa quién diga lo que diga. No me importa. Escuchar, escucho. Pero no confío en nadie. Si no está escrito, anatema. Así de claro. ¿Verdad? Ya, pero la mayoría creen en los pastores. ¿Y por qué? Porque no estudian. Si estudiaran, entonces esos sermones que actualmente se están dando tendrían los días contados. Pero como la gente no estudia, va al club social llamada iglesia, donde se reúnen con fulanito, menganito, tienen amistades, hablan de esto, del otro, menos de Cristo. Ahora, yo os preguntaría, porque mucha gente... ¿Querías decir algo más, Pedro? Perdón. No. Quería deciros una cosa. ¿Por Porque yo qué lo no... veo. ¿Por qué no llega el evangelio de Cristo a la gente? Porque no toca el corazón. No toca las fibras más íntimas. ¿No será que nuestros prejuicios y el sostén que deberían de tener esos ministros de Cristo, los auténticos, está desviado en la otra obra y los prejuicios de la gente hace que Cristo no penetre con el verdadero mensaje? Acuérdese que os decía yo al principio que cuando venía la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, traían como ofrenda la tercera parte de la ganancia. ¿Recordáis? La tercera parte de lo que habían ganado. ¿Dónde está el símil? ¿Por qué no penetra la obra de Cristo? No, la afinidad. La similitud, perdón. ¿Dónde está? ¿Y por qué? Pues la gente tiene prejuicios. La gente piensa que yo no puedo desviar esto, porque es que esta es la iglesia organizada, esta es la iglesia tal, ¿y este quién es? O el otro. Y cuidado, porque aquí se nos pide que seamos astutos como la serpiente. Nosotros necesitamos entender quién es de Cristo y quién se le parece, pero no lo es. Porque el pastor también se le parece, pero se predica sermones sin Cristo. Hay que ser astutos. Pero sobre todo, digo yo, hay que dejar de tener la mente mundana y entender lo escrito está, entender cómo obra Dios. Qué importante es de entender esto. Y espero que me entendáis bien lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué no penetra el mensaje de Dios? Porque esta obra no está sostenida, queridos. Nuestros prejuicios impiden a Dios que pueda hacer lo que tiene que hacer. ¿Entendéis? Y por eso hay pocos ministros, de verdad. Mirad, os voy a dar un ejemplo para que lo entendáis claramente. ¿Cuál es el miedo
de los ministros sinceros y honestos. Los que, como aquel que os dije yo, que presentó en la televisión, habló de la boda del Cordero y habló de lo que estamos hablando aquí. Pero ¿por qué no terminó? ¿Cuál era su miedo? Oye, me van a echar, mi familia se va a quedar sin sustento, pero ahora digo yo, si los ministerios que están pegados a la iglesia, pero no son parte de la iglesia, no son de la iglesia, hay que entender Apocalipsis 18:4, salir de ellos, pueblo mío. Es decir, nosotros presentamos la verdad. Y si el ministerio tiene potencial y nosotros entendemos que este ministro predica la verdad, quiere entender la verdad, quiere predicar la verdad, tiene potencial, está preparado. Lo único que necesita es ser redireccionado, ¿verdad? Y nosotros decimos, no te preocupes por el sueldo. Este ministerio puede hacerlo. Sigue predicando. Porque la gente confía en ti. Es más, ¿qué pide la gente? Pues no tienes títulos, no estás preparado, tú no eres teólogo. Pero si tuviéramos en vez de nosotros uno así, ¿os das cuenta qué potencial tendría el mensaje de Cristo? ¿Entendéis lo que trato de explicaros? El miedo de los pastores es que cada vez más los pastores saldrían de ahí porque dicen, oye, yo quiero la verdad, yo quiero ser salvo. Y si no pierdo el sustento, porque es justo que lo tenga, pues presentes textos y habéis visto, está escrito, no estamos contando tonterías. Si nosotros decíamos, pégate a nosotros, necesitamos todo tu potencial para presentar a Cristo y el Evangelio. Porque mucha gente que te sigue a ti, pegándote a ti, vendrían al verdadero mensaje, ¿verdad? Espero que entendáis los planos que os estoy tratando de revelar. Yo sé que más bien no va a ocurrir, por X razones, pero también está profetizado. Ahora, lo que está profetizado no está clavado, ¿vale? Nosotros podemos cambiar la historia, si queremos, si tenemos esa fe de mover montañas, ¿verdad? Pero, ¿os dais cuenta que podíamos hacer otro tipo de obra? ¿Y sabéis de lo que estoy hablando? Yo os conté que yo entendí este mensaje porque yo seguía a un pastor que está en Estados Unidos, es rumano, pero que está en Estados Unidos. Y que él se estaba preparando, estaba a punto de hacer el doctorado. Yo lo seguía. Y de repente lo vi dando un giro. Ese pastor está pegado al ministerio que os conté yo en Rumanía. ¿Sabéis que aquel ministerio les ha costado? Pero que desde que este pastor está pegado al ministerio, de aquel hombre que os dije yo, que visitó a William, se fue a Estados Unidos y se fue de la Rumanía comunista, que no os cuento yo cómo era aquello, que aquello era terrible. Pues se fue a Estados Unidos, habló personalmente con William Dishort para que pueda entender este mensaje. Pues está cogiendo vuelo el mensaje en Rumanía. Cada vez hay más gente que apoya el ministerio, se pega al mensaje, proclaman el mensaje. Por eso creo que aquel pastor se atrevió en la televisión de soltar este mensaje. Jugársela, porque se la jugó. Se la jugó, os lo digo honestamente. Pues eso es lo que quiero que entendáis, queridos. Si nosotros teníamos la voluntad, la fe de decir, ¿estás dispuesto a predicar la verdad? Ven. Ven. Y coger todo el vuelo y todo el potencial de esta gente. ¿Pero qué necesitamos? ¿Al maldito dinero? No, si es así, nos estamos pegando a él. Ese es el problema. ¿Entendéis? Bien, sigamos con el texto, porque no me quiero desviar en esta rama, pero simplemente quiero ayudaros a entender una realidad. Yo os hablo de una realidad que la he visto en otra parte y que está ocurriendo, está pasando, es una realidad. Por eso os la presento. Si nos planteamos y tenemos el pensamiento, podríamos hacerlo. Por eso el texto de Malaquías. Los jornaleros. Cuidado que un pastor que está en nómina puede cambiar. Él se puede pegar este número. Puede ser este jornalero contratado por Dios para el día de la expiación. ¿Verdad? ¿Pero qué falta? ¿Qué necesitarían? Os lo digo que penséis, queridos. Y os
Oramos, porque yo creo que hay gente de esta, pero tiene miedo. ¿Qué va a pasar con ellos? Tienen familias, no saben hacer otra cosa, se han preparado para esto. Y es verdad, es un rumbo radical, un cambio de vida importante, ¿no? Bien, sigo. Dice, a menos que se aferren momento a momento a los ministros de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado, predicarán sermones sin Cristo y se convertirán en piedras de tropiezo para las almas que están inquiriendo el camino para ser salvas. Los artificios humanos, los planos humanos y los consejos humanos carecerán de poder, entre los cuales incluyo lo que acabo de deciros, porque no deja de ser un plan que yo lo he visto a otros, he visto que funciona, os lo planteé para que pensemos, pero puede ser un plan humano, ¿verdad? Que Cristo haga lo suyo, ¿verdad? Dice, solo en Cristo Jesús podrá resistir la iglesia cerca del periodo de la venida de Cristo. Solo en Cristo Jesús. Lo que quiere decir es, hay que mirar a Jesús, cómo lo ha hecho, de qué manera, con qué poder, porque lo que Él ha hecho, eso tiene que pasar con nosotros. Dice, su Redentor le exige que avance en la piedad, que aumente su celo, comprendiendo mejor a medida que acerca el fin, que su propio supremo llamamiento es de Dios en Cristo Jesús. Dice, hay verdades gloriosas que se presentarán ante el pueblo de Dios. ¿De qué nos ha hablado hasta aquí? ¿Cuál es el foco que os atraje la atención desde el principio? ¿Cuál es esa verdad? La mayor de todas las edades. La unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. La boda del Cordero. La restauración de Adán. De Adán. ¿Verdad? Que Cristo no quede solo como cabeza, sino que haya un cuerpo. ¿Verdad? Dice, privilegios y deberes que ni siquiera sospechan que están en la Biblia. Jeremías, Zacarías, Malaquías, y creo que hay algún otro más, que no me acuerdo, que hablan de la boda del Cordero, queridos, del final del día de la expiación. Está en la Biblia. Y no lo saben. Habla de la boda del Cordero. ¿Lo saben? 1889. Privilegios y deberes que ni siquiera sospechan que están en la Biblia, dice, serán expuestos ante los seguidores de Cristo. ¿Ante quién? Ante aquellos que están dispuestos a someterse a Cristo. Aún escrito está. Venga de donde venga. Cuidado con esto. Hay que quitar prejuicios de nuestra mente. Dice, a medida que sigan en el camino de la humilde obediencia, haciendo la voluntad de Dios, conocerán más y más de los oráculos de Dios, que es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y fijaos lo que dice aquí. Y serán establecidos en las doctrinas correctas. ¿Perdón? ¿Qué doctrina tiene la iglesia? Falsas. Falta. Vaya, Falsas. vaya. ¿Y quiénes serán establecidos en esas doctrinas correctas? ¿Los que tienen la mente mundana? Los que siguen a Cristo. ¿Entendéis qué importante es eso? ¿Entendéis qué importante es eso? Dice, el bautismo del Espíritu Santo disipará las imaginaciones humanas. ¿Qué ha dicho aquí? El bautismo del Espíritu Santo. Pero no somos bautizados con el Espíritu Santo. No. ¿Qué dice la iglesia en el bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero eso da igual. Dice que recibiremos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos, ¿no? Claro. Que Y aquí recibimos que- el Pero lo recibimos a través de Cristo. Sí. ¿Y ahora qué dice aquí? Pero ese significado no lo dan ellos. Ellos dicen que ese Espíritu Santo es otro ser.
Y es otro ser. Es otro ser, Pues, sí, cuidado pero con los matices. es otro ser. Otro pero- Dios, es otro Dios. Dice que Pero es otro no, Dios. no esa tercera persona del trío celestial del que habla la hermana White. Que es un otro Dios. Claro. Que es un otro Dios, sí. Dice, el bautismo del Espíritu Santo disipará las imaginaciones humanas. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Los creyentes. ¿Imaginaciones humanas? ¿Imaginaciones? Gabriel. ¿Cómo que tienes razón? O sea que nosotros vivimos una realidad virtual, una imaginación. Nosotros, si tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo nos va a dar la visión, la claridad de esas manipulaciones humanas que se dan en la iglesia. Que Y ahora entendéis de por es un qué. engaño. Ahora entendéis de por qué la lámpara representa al Espíritu Santo que alumbra el lugar santo. ¿Dónde teníamos nosotros que tener este conocimiento? ¿En el lugar santísimo? En el lugar santo. En el lugar santo, queridos. ¿Y qué pasó en 1844? Entramos sin ese conocimiento. ¿Cómo lo sabemos? Por 1888. Porque Pero ahora, se vuelven atrás. claro. ¿Y ahora? Ahora igual, Queridos, yo estoy desgraciadamente. espantado de la cantidad de teorías falsas que estoy escuchando. Con relación al sábado, con relación a la divinidad, pasando de un extremo al otro extremo, pero nunca encontrar el punto de equilibrio. O sea, ¿por qué no entendemos cuando leemos lo mismo? ¿Por qué no entendemos lo mismo? Haciendo la diferencia entre el mensajero de Dios y el pueblo de Dios, ¿verdad? Y con los que tienen la mente mundana. ¿Por qué no entendemos lo mismo? ¿No está este escrito para todos? ¿No deberíamos de entender todos lo mismo si tenemos el Espíritu Santo? ¿Quién nos ilumina? O sea, lo que nosotros estamos contando aquí. Pero eso es una señal que todos no tenemos el Espíritu Santo. A eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Que nos acercamos a la palabra de Dios con una mente mundana y por eso no entendemos. Leemos, pero no entendemos lo mismo. Eso es lo que quiero destacar, sin ánimo de ofender, no es eso, ni tampoco ponerse uno por encima y no, porque yo, ya os lo dije, yo no tengo ni idea tampoco. Esto es resultado de estudiar y del Espíritu de Dios darme ideas, el pensamiento y seguir el pensamiento. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿O qué pasa aquí? ¿Verdad? Pues claro, como os conté el otro día, la gente dice, tío, esto es otro evangelio. ¿Pero es otro evangelio porque lo digo yo o porque está escrito? ¿Y porque la iglesia presenta las mentes mundanas, las imaginaciones humanas? ¿Por qué no entendemos todo lo mismo? Dale, Orfa. Y puede ser que sí sea otro evangelio, pero este evangelio que está siendo entendido en el lugar santísimo. Y los que dicen es que ustedes creen otro evangelio, tienen otras doctrinas, es porque ellos están en el lugar santo todavía con el espíritu falso. Y lo que usted dijo es la verdad, es otro evangelio que surge puro de la presencia del Señor. Es de esta mano de Daniel 2, que la que nos presentó Pedro. Es que es Cristo, esa mano que rompe esa piedra del monte y que la prepara. Con ella tumba toda Babilonia y toda su enseñanza, ¿verdad? Esa mano es Cristo. Y eso ningún hombre, ni yo ni nadie se puede... No, si no soy yo, que a veces yo lo digo, pero que tendréis que entender el contexto en el cual lo digo. Dios tiene que tener un mensajero, es decir, alguien tiene que coger el toro por los cuernos y sacrificar a su familia. Es decir, lo que hablamos antes del pastor. ¿Cuál es el miedo que tiene el pastor? Oye, que tengo una mujer, tengo un hijo, si yo me voy, mañana me quedo sin sueldo, mi mujer me dice a la calle. El sustento.
Hombre, claro, ¿de qué vivimos aquí? ¿Del cuento? No puede ser. Pero tienen que vivir por fe, como hemos hecho, por lo menos yo. Ya, pero es fácil. Porque yo No es fácil. he dejado trabajos por no transgredir el sábado. Entonces, ¿qué? ¿Transgredo el sábado porque me van a dar un buen jornal? No, hombre, eso es vender. Es verdad, sin querer entrar en detalles, pero quiero deciros que no es fácil. Es decir, es tener esa fe que se necesita, que no es fácil. Y para mí tampoco. Si os contaría yo historias, pero historias. ¿Verdades? Pero... Simplemente digo una cosa. Los pastores, la inmensa mayoría, no saben lo que es la prueba del sábado. No lo saben. Si se les pusiera esa prueba, que no tuviesen un jornal, y que buscasen trabajo en el mundo, y si les dieran un trabajo y le dijeran, no, pero usted tiene que venir el sábado a trabajar, veríamos a ver si aceptan o no aceptan. Claro, en la iglesia lo tienen muy fácil. Sí, es verdad, es verdad. Totalmente de acuerdo contigo. En fin, dice, perdón, el bautismo del Espíritu Santo disipará las imaginaciones humanas, derribará las barreras erigidas por uno mismo y hará cesar el sentimiento de yo soy más santo que tú. ¿Por qué? ¿Por qué dejaríamos de decir eso? Porque cuando yo digo que yo sé más que tú, soy más preparado que tú, yo soy más listo que tú, yo entiendo más que tú, yo tengo el Espíritu Santo, tú no lo tienes. ¿Quién habla? El enemigo. Eso es. El que tiene el Espíritu de Cristo es humilde, presenta hace el trabajo que tiene que hacer, y ya está. No es de Cristo. No practican la vanagloria personal. Exacto. Bien, dice, mira y vive. ¿Mira a quién? A Jesús. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo hizo? ¿Con qué poder? ¿Cómo pudo hacer todo lo que hizo? Si él lo pudo hacer, yo también. Cueste lo que cueste, ¿verdad? Y eso es lo que los pastores no hacen, lo que tú decías antes, ¿verdad? No están dispuestos a ese cueste lo que cueste. Porque en realidad, ¿qué ocurre? Que el enemigo ha organizado este mundo, su pirámide. Ellos no están por ser elegidos por Dios, sino porque es una profesión. Se paga y ellos van y cumplen una función. ¿De dónde han aprendido esto? De Babilonia. ¿Quién practica eso? Roma. Entonces, está bien. Nosotros no somos los únicos. Ellos también, ¿no? Dice, el Espíritu de Cristo, el ejemplo de Cristo serán ejemplificados en su pueblo. Dice, seguiremos más de cerca los caminos y las obras de Jesús. El púlpito, la prensa, la iglesia serán más humildes, más indulgentes, más pacientes y bondadosos, y el amor de Jesús impregnará nuestros corazones. Pero este mensaje, queridos, tiene dos filos. Este mensaje lo utiliza el enemigo de 1000 maravillas. Y mucha gente se lo traga sin profundizar. ¿Sí? El amor, tienes que tener el amor de Cristo, no hablas de eso, no hablas de aquello, ni en contra del otro, ni de tal, ni de cual, ¿verdad? Vamos a ser todos bonachones. Eso significa que somos cristianos, ¿verdad? Dale, Pedro. Si nosotros tenemos el amor de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, haremos precisamente lo que dice ahí. Estaremos atentos al púlpito, las barbaridades que se dicen, y tendremos que llamar la atención. La prensa, el espíritu de profecía, es decir, toda la literatura basura que se está publicando. Eso es veneno. Entonces la iglesia sería más humilde, pero como la iglesia se traga todo lo que le pongan, a todos dicen amén, pues la iglesia... Porque les cuenta que la iglesia no falla. O sea, hemos llegado a hablar lo mismo que Roma, la iglesia no falla, los pastores no fallan, ahí está la verdad y la gente se lo traga. La iglesia va en popa. Por eso se cumple lo que dice Apocalipsis.
No tenemos necesidad de nada, somos ricos. Nada. Y es precisamente lo que nos ofrece ella. Allí, perdón. Lo que nos ofrece es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo, que no tenemos el Claro. Espíritu Santo. Y nosotros decimos, no, perdona. Tenemos la verdad, tenemos a Cristo, estamos en el día de la expiación, es a la iglesia, nosotros no somos Babilonia, y todo ese cuento, y la gente se lo traga sin pensar. ¿Y dónde está? En Babilonia. Y ni se enteran. ¿Verdad? Dice, y termina la sierva aquí, dice, me es imposible imaginar ante ustedes el resultado de esta influencia. Y cuando tú lees ese texto dices, ¿cómo estaba esa iglesia en 1889? Que la sierva no se imaginaba esto como una realidad. Pues acababan de rechazar a Cristo. Y ya se veía la cosa, ¿no? Ya se veía la cosa. Pero nosotros somos el pueblo final, ¿no? El remanente. El pueblo final es lo mismo. Me estás pillando, me estás tratando de pillar, ¿eh? El pueblo final es el resto que faltan de los 144.000 que estarán en vida. Lo que necesitamos, lo que la sierva trata de destacar aquí, es que nosotros necesitamos mirarnos en el espejo. Claro. Y entender lo que la visión de los dos tronos dice. Señor, ¿quién soy? Más allá de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, de lo que yo veo en el espejo, de esta realidad, ¿qué necesito? Sin tu espíritu no puedo hacer nada. Tenemos que pedir, Padre, danos tu espíritu, porque sin él no hay pueblo. Y necesitamos tomar conciencia de esta realidad, porque la Odisea cree que está acompañada por el Espíritu Santo, que tiene todo lo que necesita, es justamente lo que decía antes Apocalipsis 3, y no sabe cuál es su mayor necesidad. Y ahora por encima viene el enemigo y dice que solo está el Padre y Cristo y que el Espíritu Santo no es. Pero la Odisea no puede decir, aunque lo dice falsamente, que tiene el Espíritu de Cristo. Si tú tienes el Espíritu de Cristo, ¿por qué no te basas en un escrito está? Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Los 144.000 son literales, no es simbólico. No, pero no, tú no tienes el Espíritu de Cristo, porque no te basas en un escrito está, es muy fácil. No es solamente eso, Pedro, sino que ¿por qué no entienden que el pueblo final ha de ser purificado de toda falsa doctrina? ¿Por qué su doctrina es pecamos hasta que Cristo viene? Es precisamente Claro. porque no han entendido el mensaje, no han entendido la profecía, no están acompañados por Cristo. Entonces, Eso es lo que está ocurriendo. Si vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, ¿para qué estar en una iglesia? Cuando Cristo venga, pues ya no. Esa es otra. Nos transformará. El mundo peca también, ¿eh? Claro. El mundo peca también. Cuando viene Cristo nos salva a todos. Y de ahí saltó otra teoría, la del universalismo. Dios nos ama, Dios nos salva a todos. Ahí vamos todos, ¿eh? En manada. Dios en su día tuvo una iglesia, que es el pueblo laodicense. Al pueblo laodicense se les dieron unos privilegios, entre tantos, como muchas veces menciono, porque para mí es importantísimo. La reforma pro salud, ¿se practica? No. La inmensa mayoría del pueblo laodicense es carnívoro y no, porque la reforma pro salud no es solamente dejar de comer carne, son muchas cosas más. Entonces no lo practica. Entonces tú no tienes el Espíritu de Cristo. Y así podría estar hablando. Sí, hay muchas cosas. O sea, está todo contaminado. El enemigo se ha encargado de contaminarlo todo. Y no solamente de contaminarlo, sino que encontrar los argumentos suficientes para hacer lo contrario que Dios espera de nosotros. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando tú hablas así, entonces te atacan, como dicen que tienen el Espíritu de Cristo, te dicen, no, tú es que eres un alarmista, tú
Entonces tú no tienes el Espíritu de Cristo, porque yo me baso en un escrito está, y yo quiero decir la verdad, lo que dice el Espíritu de profecía y la palabra de Dios. Y tú a eso le llamas alarmista, entonces Cristo era un alarmista, por eso los fariseos querían matarlo, porque era un alarmista. Por eso nosotros no entendemos la diferencia entre los que están acompañados por el Espíritu de Cristo y los que no lo están, porque los que están acompañados por el Espíritu de Cristo siempre se van a lo escrito está, se lo creen, no dudan de él, lo comprenden. Cuando leen, entienden lo que leen, comprenden la verdad, pero los demás no. Entonces, cuando tú vas por el sentimiento, que es lo que decía la visión de los dos tronos, la diferencia entre sentimiento y fe, los que tienen fe, tienen la fe de Jesús, escrito está. Los que están en sentimiento están con la iglesia, da igual lo que haga, están con el pastor, Claro. da igual lo que haga, están con la teología, da igual que está como está, y así, y así. Bien, me gustaría que paremos aquí la grabación. Si alguien todavía no está dormido, quiere participar después, que me lo cuente. Como no escucho a nadie, supongo que estoy hablando yo, tú, Pedro, y los demás están a la camita ya. Claro, están atentos, están atentos. Estoy bromeando, los estoy incitando. los estoy reanimando ya. Bien, pues hasta aquí nuestra presentación. Voy a parar el... Anda, ¿qué pasa aquí? Vale. Voy a parar la grabación. A ver. Vale.